El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Contiene sistema de closed caption. Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio de opinión y de debate del Canal Capital. En vivo y en directo transmitimos a esta hora por nuestra señal abierta y por todas las plataformas digitales. Continuamos escuchando a los candidatos a la presidencia de la República. Los estamos escuchando a todos porque consideramos que en una televisión pública los ciudadanos merecen que el canal les lleve la información de cada uno de los candidatos que aspira a la presidencia de la República para que les exprese qué quiere, cuáles son sus propuestas, y en el Canal Capital lo hemos venido haciendo. Esta noche nos acompaña el senador Jorge Enrique Robledo, candidato a la presidencia por el Polo Democrático. Se viene impulsando una coalición con la senadora Claudia López y con el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. Durante la próxima hora vamos a escuchar al senador Robledo. ¿Qué piensa la coalición? ¿Cuáles son sus propuestas para el país? ¿Qué responde a los críticos que él tiene? Y demás. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todos nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en el centro del país. Gracias una vez más por estar con nosotros aquí en el Canal Capital. Jorge Enrique Robledo es arquitecto de Ibagué y me dicen que de los buenos, aunque vivió buena parte de su vida en Manizales, quizá por eso tiene ese acento que a ratos suena como paisa. Desde muy joven estuvo vinculado a movimientos sociales, obreros, campesinos, agrarios, siempre en su defensa, y bueno, también tuvo vinculaciones con el periodismo, director de varios periódicos. Luego se metió a la política, logrando votaciones cada vez más importantes y significativas, y desde hace 15 años está en el Congreso de la República, siendo reconocido por distintos sectores, por los líderes de opinión de este país, como el senador más destacado de manera sucesiva. Ahora quiere llegar a la presidencia de la República. Este es el perfil. Arquitecto de profesión y político de corazón. En sus años universitarios, Jorge Robledo se convirtió en miembro del movimiento obrero independiente revolucionario MOIR. 2 años después llegó a un cargo de elección popular como concejal de Soacha por el Partido de Unidad Nacional de Oposición. Luego se trasladó a Manizales para trabajar como profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional. Durante esos años, Robledo fundó la Unidad Cafetera Nacional y la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria. También fue columnista, director de los periódicos El Usuario y Unión Cafetera. Ha escrito 15 libros, el último de ellos La corrupción en el poder y el poder de la corrupción en Colombia. En 2002 llegó al Senado y ahí empezó a convertirse en una figura nacional. Comenzó a moverse entre sindicatos, organizaciones agrarias y movimientos de izquierda, inicialmente para oponerse a la propuesta de área de libre comercio de las Américas. En 2006, con sus compañeros de Alternativa Democrática, se sumó al Polo Democrático Independiente para crear el Polo Democrático Alternativo. Ha sido elegido 5 veces consecutivas como el mejor senador de Colombia por el panel de opinión de la firma Cifras y Conceptos. En junio de 2017 oficializó una coalición con el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, y con la senadora de Alianza Verde, Claudia López. Bueno, ahí está el perfil del senador Robledo. Doctor Robledo, gracias por estar en el Canal Capital. Jessy, mis agradecimientos, y a Erika también, y por supuesto a sus televidentes. Bueno, entremos en materia. La noticia política de las últimas horas, días, ha sido esa aparente discrepancia que estaría surgiendo entre los integrantes de la coalición, Sergio Fajardo, Claudia López y el senador Robledo, por un trino de Claudia López donde daba a entender que la coalición con Sergio Fajardo se habría fracturado. Hay una carta que usted les ha enviado, hay hoy una reunión entre Claudia López y Sergio Fajardo, y pues muchos sectores están pendientes de en qué va a quedar esa coalición, qué fue realmente lo que pasó, qué fue lo que quiso decir Claudia López, qué piensa usted, senador Robledo, qué piensa Sergio Fajardo, y empecemos por esa noticia política. Es decir, yo creo que el punto principal es este. Llevamos ya varias semanas haciendo un esfuerzo por unificarnos a estos 3 sectores para que a la postre tengamos principalmente una sola candidatura a la presidencia de la República.
O sea, que uno de nosotros tres sea el candidato, el único candidato. Ese es el propósito principal, con la idea de vencer a los mismos con las mismas. Colombia necesita un cambio, una transformación democrática, golpear muy duro la corrupción, generar más riqueza, distribuir mejor la riqueza, bueno, tantas cosas que hay que cambiar en Colombia. Y ese es el punto principal. Ahora, esta semana hubo algún impasse, llamémoslo así, pues alguna controversia pública y eso ha generado un ruido. Pero el punto cierto es que aun cuando no hemos logrado un acuerdo, ese es un hecho, no hemos logrado ponernos de acuerdo, estas cosas no son fáciles, seguimos empeñados en eso y a estas alturas siguen las conversaciones y siguen los intercambios y yo sigo siendo optimista en que en algún momento le vamos a tener la buena nueva a los colombianos de que aquí va a haber un proyecto unificado. Principalmente el tema de la presidencia de la República, pero inclusive unificación de listas al Senado y a la Cámara de Representantes. Esperemos, nos toca esperar a ver qué va a pasar, porque lo cierto es que el acuerdo no se ha concretado, pero digamos las conversaciones nunca se interrumpieron, han sido fluidas, intercambios, teléfonos, reuniones, etc. Pues mire, senador Robledo, 8:40 de la noche, hace aproximadamente unas 2 horas, la senadora Claudia López fijó este trino, este mensaje, Yesid, en su cuenta de Twitter. Conversamos con Sergio Fajardo, con todo amor y humildad, te ofrezco excusas a ti y a Compromiso Ciudadano por el incidente del viernes, cuando precisamente se presentó el hecho. Te agradezco la generosidad y afecto para seguir trabajando juntos. Del verde contestaremos tu carta y propuesta de mediadores. Tendamos puentes y coloca una fotografía de los 3, senador Robledo. Sergio Fajardo habla de unos mediadores precisamente que podrían tratar de definir ese tema, inicialmente el de las listas al Congreso. ¿Usted cómo lo ve? ¿Eso sería listas abiertas, listas cerradas? Es que aquí Claudia López nos dijo que se estaba elaborando una lista de 100 nombres y que más o menos cada uno de los 3 movimientos colocaría 30. Esa es una posibilidad, que no se ha cerrado, son el tipo de asuntos sobre los que estamos haciendo intercambios. Lo que pasa es que eso, Erika y Yesid, tiene sus complejidades, porque cada organización tiene unas realidades. Uno en la vida, si hace parte de una organización particularmente, pues no puede decidir como quiera. Hay unas realidades, unos hechos políticos, bueno, tantos detalles allí, pero digamos que eso es en lo que estamos trabajando, si la lista es cerrada, si la lista es abierta. Pero nosotros también en la carta que les enviamos a ellos decimos una cosa, estrictamente hablando, para tener una sola candidatura a la presidencia no hay que unificar las listas. Si se unifican, bueno, puede ser, entre otras cosas, porque aquí hay un lío, digamos, de respaldo legal a esa unificación. Acuérdense que lo logramos mediante tutela, o sea, esa es una parte que es porque se cayó compleja. la reforma pero política. Si al final uno puede tener un solo candidato o candidata a la presidencia y listas separadas, eso es bien frecuente en política. ¿Esa es la propuesta que usted haría, senador Robledo, para evitar más conflictos? No, nosotros lo que dijimos es esto, en el caso del polo lo que les dijimos en esa última carta, nosotros podemos acordarnos con listas, primero con listas unificadas o separadas, podemos practicar las dos cosas. Puede ser con listas abiertas, es decir, con voto preferente o con voto cerrado. O sea, nosotros no somos, digamos, una dificultad para ese proceso, pero eso no quiere decir que las otras partes puedan tener la misma posición que nosotros tenemos. Entonces, estamos intercambiando a ver cómo encontramos los puntos de coincidencia. Sí, senador Robledo, pero ¿qué fue lo que pasó? La gente que los respalda a ustedes quiere saber qué fue lo que pasó. Es decir, ya varios días después ha habido momento para la reflexión, para sopesar qué fue lo que se dijo o qué fue lo que se quiso decir. Usted ha actuado también en un papel y buena parte de sus mensajes ha sido como de actuar como un mediador. Si surgió alguna discrepancia, ¿usted qué análisis hace hoy ya varios días después? No, yo pienso, bueno, digamos que hubo un trino que generó un ruido. Es verdad que también pues eso se ha agrandado en los medios y nuestros detractores lo han utilizado y todo, porque yo tampoco creo que ahí hubiera, digamos, un estrellón mortal ni cosa que se pareciera. Y eso, digamos, un poco el ruido se ha mantenido en buena medida por la preocupación de los medios, pero nosotros, digamos, seguimos en condiciones normales haciendo reuniones, intercambiando, analizando las cosas, mirando la legalidad de las listas, etcétera. Digamos, nosotros seguimos en una vida más o menos normal. Y ya con este último trino de Claudia, donde ya se dirige en términos muy cordiales a Sergio, pues se acaba, digamos, de desaparecer eso, que es parte del pasado. Yo creo que allí no hubo en ningún momento una ruptura, ni fue el fin del mundo, ni nada, sino, bueno, esas cosas hacen sus ruidos y son cosas que pasan, ¿no? De pronto sería mejor que no pasaran, pero bueno, en la vida pasan cosas. Buena parte como de la diferencia, y lo expresaba aquí,
Sergio Fajardo y también lo ha señalado Claudia López, tiene que ver, Erika, con la forma en la que se escogería el candidato único. El mecanismo. De esa coalición, es decir, cómo se va a escoger al candidato. Sergio Fajardo dice hay que hacerlo cuanto antes. Tenemos entendido, doctor Robledo, usted nos corregirá, el doctor Robledo y Claudia López dicen hagamos una consulta, aprovechemos las legislativas de marzo para que haya una votación en las urnas, y creo que esa es, doctor Robledo, parte como de la discrepancia de fondo que hay en este momento entre ustedes tres. ¿Qué propone usted y cómo se va a resolver esto? Porque el tiempo va pasando y la gente está esperando que esta coalición defina. Empecemos por lo último. No tiene otra manera de resolverse que conversando. Porque se trata de un consenso. Nadie puede ni nadie está en esa actitud de obligar a nadie. Es buscar ese consenso. Ahora, en nuestro caso, ¿por qué defendemos la idea de la consulta en marzo? Primero porque digamos, es hacerlo con la gente. O sea, no es lo mismo otro mecanismo de decisión a que millones de colombianos voten y decidan por nosotros. Eso le da pues fuerza a esa candidatura, la proyecta hacia adelante muy bien, le da una legitimidad inmensa. ¿Sí? Digamos que las ganancias de que sea con consulta en marzo son muy importantes. Además de eso, podríamos empezar desde ya a hacer esa campaña, digamos, de una competencia que sería una competencia tranquila y cordial, no se trataría de competir entre nosotros con malos tratos ni cosas de estas, y eso también nos permitiría presentarnos ante el país. Entonces, yo realmente no le encuentro defectos a esa idea, pero bueno, por supuesto que sobre esto hay puntos de vista. Y entonces, ¿pero usted estaría dispuesto a aceptar una opción distinta a la consulta? Pues si aparece otra opción distinta a la consulta que nos convenza, sí, pero lo que pasa es que esa es la que no hemos podido ver, porque las características y así que tiene la consulta son insustituibles. O sea, ¿cómo más escogen millones de personas? ¿Cómo más le damos esa inmensa legitimidad que tiene que ver con un respaldo de millones de personas? ¿Cómo más podemos empezar desde ya a movernos por el país con eso? Porque aquí las normas dicen que si usted no apela a este mecanismo, usted no puede hacer campaña en serio sino a partir de febrero. Entonces yo realmente no le veo defectos, se los digo pues con toda franqueza, pero bueno, lo cierto es que no hemos podido ponernos de acuerdo en torno a eso y bueno, ahí se ha hablado de unos compromisarios, ha planteado Sergio, y estamos mirando eso y vamos a agotar todo lo que esté a nuestro alcance para lograr esa unidad, porque eso es lo que necesita Colombia, no tanto ni siquiera nosotros. A mí me encantaría o no tendría ningún problema en hacerle la campaña a uno de ellos, lo he dicho desde el primer día, si eso se define con los criterios que aceptemos. Yo he dicho, si me toca ser el portaestandarte de esta unidad, lo haré con todo gusto y tengo la tranquilidad de que estoy capaz de hacerlo bien. Pero si me toca ser quien le ayudo en la campaña a uno de ellos, también lo voy a hacer. Yo soy una persona de organización y de valores y de cosas fuertes, pero el problema es que pues hay que encontrar la manera de acordarnos. Pero, doctor Robledo, si llega a darse el escenario de que se rompe esta coalición, esta alianza, ¿usted se va solo? Pues miraríamos, a ver, no, yo espero que eso no suceda, Erika, no quiero, digamos, pensar en una cosa que no quisiera que sucediera. Porque usted es candidato presidencial del Polo. Yo soy candidato, no, cada uno es candidato. O sea, yo soy candidato presidencial del Polo, Claudia es candidata presidencial verde y Sergio Fajardo, eso fue lo que hizo el viernes, y estaba conversando entre nosotros, entregó las firmas y se convirtió en candidato presidencial de Compromiso Ciudadano. Es más, el trámite de la unidad, de unificar las listas y la consulta, solo se puede hacer sobre candidatos. O sea, esas firmas nunca fueron, digamos, en contravía con el proyecto en el que estábamos. Sobre eso también hay confusión. Pero bueno, estamos trabajando en el asunto a ver qué va a pasar. Yo espero que les podamos dar la buena nueva de que nos vamos a unir. Claro, doctor Robledo, mucha gente que los apoya a usted dice, Robledo, Sergio Fajardo y Claudia López tienen causas en común. Los une la lucha contra la corrupción, tienen propuestas donde de alguna manera han coincidido y por eso ha surgido esta alianza, esta coalición, pero son muy distintos y ha quedado en evidencia en las últimas horas que en últimas también esas diferencias quizá personales, de carácter, pueden llegar a resultar perjudiciales para la coalición. Pero son inevitables, es decir, en la vida, incluso en los matrimonios, pues los matrimonios no se dan, pues y algo que es más cercano a un matrimonio bien difícil, hijos y todo, pero los matrimonios no se dan porque sean idénticos.
se dan es en medio de las diferencias y de las historias distintas, tradiciones distintas, familias distintas, y sin embargo pueden darse muy bien. Lo mismo pasa en política. Ustedes no consiguen un solo proyecto político en el mundo que no incluya los debates y las diferencias. Pero en nada, usted no consigue en una empresa, si usted estudia bien la estructura empresarial, usted va a encontrar que en una junta directiva de una empresa va a haber distintos puntos de vista. Es más, si eso se maneja bien, esa es la riqueza de estas uniones, es que es la unidad entre diversos. Ahora, en este caso nuestro estamos trabajando ya desde hace días unos compromisarios nombrados en encontrar un programa, o sea, unos puntos de coincidencia fundamentales. No se trata de identificarnos en todo, pero sí unos puntos fundamentales que nos permitan unirnos. Pongo un ejemplo, uno, pero podrían darse más. La lucha contra la corrupción, eso nos unifica. Que este es un proyecto ni, esa es una frase mía, ni, ¿qué quiere decir? O mejor, ni, porque aquí como enredan tantos, ni con la Unidad Nacional, ni con el Centro Democrático, ni con Cambio Radical, que ahora dice que es distinto a la Unidad Nacional. Pero además, esas son maneras de ir coincidiendo. Pero es que además esta coalición, la Coalición Colombia, ya logró un triunfo importante en la alcaldía de Yopal con el politólogo Leonardo Puentes. Es decir, que sí es posible que puedan lograr acuerdos frente a eso que también usted ha advertido, es aquello de que sí se puede derrotar a los mismos con las claro. mismas. Yopal es un caso bien interesante. Yopal es la capital de Casanare, súper mal gobernada, es casi imposible encontrar algo peor gobernado en Colombia. Y un candidato de origen verde, pero que el Polo respaldó y Compromiso Ciudadano también. En Yopal estuvimos en actos juntos, Claudia, Sergio y yo. Bueno, y ese candidato fue capaz de derrotar al candidato de los mismos con las mismas, o a los candidatos de los mismos con las mismas. Eso no lo creía nadie. Y así ocurrió. Y yo escribí un artículo diciendo, podemos hacer de Colombia un gran Yopal. Todos somos conscientes de que si estructuramos este proyecto, esto se vuelve una opción de triunfo. Y por eso, en mi caso y en el de todos, estamos haciendo un esfuerzo tan grande porque esto salga adelante, porque sería una excelente noticia. El año entrante lo que se va a decidir es muy simple, Erika y Yesid, continuismo o cambio. Más de los mismos para que siga pasando lo mismo, quieren volver a gobernar, es para seguir haciendo lo que ya hicieron, o nosotros que somos una opción diferente, y diferente de mil maneras. Bueno, de entrada no hemos sido parte nunca de los mismos con las mismas, porque las trayectorias de nosotros tres dicen que no venimos de ese árbol, ¿no? Bueno, doctor Robledo, entremos en materia de alguna manera con las propuestas, con los escenarios que debería afrontar un eventual gobierno suyo, usted como presidente, que es lo que usted en estos momentos de alguna manera está buscando ser. ¿Qué pasaría con el acuerdo firmado entre el gobierno nacional y las FARC en un eventual gobierno suyo? ¿Usted qué haría con el acuerdo de La Habana? Esa es una coincidencia que tenemos los tres, ¿no? Y está dicho. Nosotros produjimos hace un par de meses como una especie de carta de intención donde decimos algunas cosas. Y una de las cosas que decimos es que nosotros somos partidarios de que, digamos, se respeten y se mantengan los acuerdos. Esa es una cosa en la que hemos coincidido desde siempre. Yo lo explico a mi manera. Es cierto que a ese proceso de paz se le pueden criticar muchas cosas. Hay cosas que yo mismo y en el Polo hemos señalado que no compartimos. Pero si uno pone en una balanza lo que ganamos, que es nada menos que desarmar a las FARC, que termine ese discurso de incitación a la confrontación armada que ha vivido 50 años en Colombia, que se sometan a la Constitución y a la ley, eso a mí me pesa mucho más que cualquier crítica que se pueda hacer. O sea, que el hospital militar esté desocupado, o sea, que no haya cantidades de muchachos ahí destrozados por la guerra, amputados, hechos trizas, pues eso ya es una ganancia inmensa. Entonces pensamos que si eso ha sucedido, pues lo menos es que el Estado cumpla también los compromisos adquiridos, ninguno de los cuales destruya este país, y eso son exageraciones. No es cierto, por ejemplo, que las FARC se hayan tomado el poder, pero, o sea, 5 curules en el Senado y se tomaron el poder. Reconocen el Estado colombiano, reconocen las Fuerzas Armadas de Colombia, reconocen al presidente de la República, la Constitución y la ley, y se tomaron el poder. Por eso sí sería una manera curiosa de tomarse la ley. Incluso yo he dicho esto, Erika, ojalá que uno con 5 senadores pudiera gobernar y mandar en el Senado, porque entonces el que mandaría en el Senado sería el Polo, pero eso no corresponde con la realidad, eso no corresponde. Oiga, con senador Robledo, y con lo que salió
del Congreso de la República frente a la JEP y bueno, la verdad es que muy poco se aprobó para desarrollar la implementación, que es verdaderamente el gran reto que tendrá que asumir el próximo presidente de los colombianos. ¿Cómo garantizar lo pactado? ¿Cómo lo haría usted? No, bueno, pues digamos nosotros, en política lo principal es la voluntad política, el querer hacer las cosas, porque al conejero pues no hay nadie que lo controle. Entonces nosotros de buena fe en mi gobierno cumpliríamos con los acuerdos, bueno, y con las normas aprobadas, porque también cumpliríamos con la Constitución y la ley. Lo que no haya sido aprobado pues no ha sido aprobado. Ahora, hay cosas que no se han aprobado, pero otras cosas que sí se aprobaron. Entonces, bueno, vamos a cumplir, digamos, encuadrados. Eso es parte del preacuerdo en que un gobierno nuestro va a ser un gobierno dentro de las normas que rigen pues, el funcionamiento de este país. Doctor Robledo, ¿usted le cree a las FARC hoy? Pues digamos esto, yo creo que es un hecho, pues, porque en general pues, los detalles son muchos, pero yo diría que hay una cosa que es cierta: entregaron las armas. Yo creo que ese es un hecho. No lo certifico yo, lo certifica la policía, el ejército de Colombia, las Fuerzas Armadas de todos los países del mundo, Estados Unidos, la Unión Europea. Ahora, que haya algunos que se hayan quedado en el monte, eso pasa en los procesos de paz, pero no cambia el hecho cierto de que, digamos, cumplieron en eso. Y más importante aún, es evidente que el discurso de las FARC de antes de los acuerdos y el de ahora es distinto. El de antes de los acuerdos era llamando a la guerra, a la confrontación, al desconocimiento del Estado, a la violencia. Y hoy el discurso no es ese. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque es que las armas no se disparan solas. Las armas se disparan porque hay una voluntad política, un pensamiento que las dispara. Entonces, si cambia la voluntad y cambia el pensamiento, un arma se vuelve un objeto que no significa nada. Yo creo que en eso, digamos, los compromisos se están cumpliendo. Creo que los hechos son así. Así siga habiendo en Colombia otras violencias, siga habiendo quienes de las FARC no se reintegraron. Eso pasó en el fin de la violencia liberal conservadora, pasa en todos los procesos. Pero yo creo que este hecho medular se ha cumplido. ¿Cómo abordar el tema precisamente de las disidencias de la FARC, que según el más reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación, senador Robledo, viene en aumento, con 800 hombres en 15 grupos en determinadas zonas del país, pero que evidentemente a partir de esos incumplimientos del Estado colombiano con los ya excombatientes de la FARC, están atrayéndolos otra vez a las filas de la ilegalidad? Eso no tiene ya en este momento sino una manera de atenderse. Quienes no se pliegan a los acuerdos, pues el Estado tiene que ejercer lo que llamamos el monopolio del Estado sobre la fuerza. Ahora, de una fuerza democrática, una fuerza civilizada, pero esas son cosas que hay que encuadrar, digamos, dentro de respeto a la autoridad. Del ordenamiento jurídico colombiano. Claro, aquí hay una constitución y una ley que hay que cumplir, y en esos terrenos pues, de la lucha armada o de la violencia, quien no se somete a eso, el Estado tiene el deber pues, de aplicarle las normas. Normas que deben aplicarse con criterios democráticos, civilizados. O sea, el Estado no puede asesinar al que asesina, ¿sí? Ni robar al que roba, ni secuestrar al que secuestra. El Estado tiene que ser una fuerza superior que ese tipo de conductas no las asuma. Entonces, pero bueno, eso es posible, eso puede suceder y es lo que necesitamos que suceda. Ojalá no haya más de quienes decidan, digamos, rechazar esa oportunidad que se les ha presentado. Bueno, queda clara la postura del doctor Robledo en el tema del acuerdo de La Habana. Doctor Robledo, pasemos un tema que a usted le preocupa mucho y que usted siempre expone, el tema de modelo económico. Sí. ¿Qué modelo económico le propone usted al país en un eventual gobierno suyo? ¿Cómo funcionaría la economía? ¿Qué clase de impuestos habría? ¿Qué podría esperar el empresariado colombiano? Permítame, yo lo planteo de una manera muy general, lo que es, digamos, como los 4 énfasis de mi campaña. Esto tiene pues 1000 detalles, ¿no? Pero 4 énfasis. 1, hay que distribuir mejor la riqueza. Colombia es el 7º país con la peor desigualdad social de la tierra. Esto es sufrimiento, esto es desempleo, es pobreza, es un desastre de país. 7º, o sea, bastante más mal que el promedio. Esto es un fracaso de quienes nos han gobernado. Colombia no tiene por qué ser así, no tiene por qué ser así. Segundo gravísimo problema de Colombia, este es un país que produce muy poca riqueza, les doy la cifra, $5.800 de producto por persona al año. Argentina está en 13.000,
Corea en 27.000, Estados Unidos en 57.000. O sea, Colombia tiene que crear más riqueza, crear más riqueza, crear más riqueza. Si usted no crea riqueza, ¿dónde aparece el empleo? Claro. Si usted no crea riqueza, usted no tiene recursos con que construir vías, hospitales, todo tipo de cosas. Entonces, ese es un punto de gran énfasis y aquí sí que han fracasado quienes nos han gobernado. Sí que han fracasado, no pueden decir que no han fracasado. El modelo económico, de economía de mercado que se ha aplicado en Colombia, ellos, los que lo han dirigido, y son 3 o 4, han fracasado. Tercera idea que me preocupa mucho, el horror de esta violencia entre los colombianos. La violencia, me refiero a la de la discriminación, Erika. O sea, aquí no puede seguir siendo Colombia un país donde a las mujeres, o a los negros, o a los indígenas, o a los LGBTIs, los asesinen por el simple hecho de su condición. O los maltraten, eso es completamente inaceptable. Y ahí hay que hacer un esfuerzo grande. Y cuarta idea, lucha sin cuartel contra la corrupción. Contra la corrupción. Porque la corrupción en Colombia, que es uno de los países más corruptos del mundo, somos 126 entre 140 en la peor corrupción. Alguien me decía en estos días que entre los corruptos están haciendo una colecta para ver cómo compramos el primer puesto en corrupción, ¿cierto? Para que nadie nos lleve a ninguna ventaja. En ese tema... Pero excúseme, tranquilo. Esa corrupción tiene, a mi juicio, dos características que la hacen demasiado grave. La primera, que bueno, si se roban la plata de un hospital, pues eso es gravísimo. Pero más grave aún, la corrupción fue la manera como el sistema político colombiano se las ingenió para poder gobernar de la peor manera y ganar las elecciones. Entonces aquí no es raro que un politiquero arruine a los campesinos de una zona agraria de Colombia y esos campesinos terminen votando por él. Aquí no es raro que se destruya, por ejemplo, la industria antioqueña, como la destruyeron, y sin embargo, los antioqueños voten por quienes los dejaron sin empleo. ¿Sí? Y ese tipo de cosas son de una gravedad inaudita, porque no hay el control mínimo de la democracia, que es el que gobierna mal pierde. No, ellos gobiernan mal pero ganan. Eso es lo que hay que romper en las elecciones del año entrante. Doctor Robledo, en ese tema económico, 2 preguntas puntuales. ¿Usted renegociaría los TLC? Y segunda, ¿aumentaría impuestos? Sí, sobre eso digamos esto, Yesir. Lo primero, el lío con los TLCs es que nos pusieron a importar lo que podríamos producir en Colombia. 13 millones de toneladas de productos del agro estamos produciendo en Colombia. Entonces, no puede haber agro si en vez de producir en Colombia traemos del extranjero. Ahora, lo que no produzcamos, traigámoslo, pero es que estamos hablando de traer. ¿Usted los renegociaría? Yo entonces creo que hay que renegociarlos porque si no, no hay ¿Pero eso cómo. Es posible, doctor? Claro Robledo. que es posible. ¿Cuáles las normas lo permiten. ¿Cuáles TLC renegociaría? En general todos los TLCs. Estados Unidos, Unión Europea. Sí, en general todos los TLCs porque nos crean problemas muy semejantes. Ahora, renegociarlos no quiere decir que se pierdan las relaciones económicas internacionales. Una de las mentiras que aquí nos han echado es que usted sin TLC no puede tener relaciones, por ejemplo, con Estados Unidos. Resulta que Brasil y Argentina, para poner nomás 2 ejemplos, tienen relaciones económicas con Estados Unidos mucho más grandes que las que tiene Colombia y no tienen TLC. ¿Esto no asustaría a los empresarios en Colombia? No, yo no creo que se pondrían felices porque si a alguien están quebrando los TLC es a los empresarios. Si algo ha habido en Colombia en los últimos años es una masacre empresarial. O sea, a los empresarios del algodón los borraron del mapa, como a los campesinos, y a los del trigo, y a los de la cebada, a los del arroz los están quebrando en este momento. En la industria eso es un desastre lo que ha pasado. Aquí han desaparecido sectores enteros de la industria, empresarial. O sea que los empresarios a quienes yo estoy invitando a ser parte de este proceso, de este proyecto, me lo entienden. Ustedes no saben el cariño con el que yo siento entre los empresarios esto. Por ejemplo, Fedearroz, que es la Federación de Arroceros de Colombia, muchos de ellos empresarios, acaba de decirle al gobierno que hay que renegociar los TLCs. Es que si yo hago un negocio y el negocio no funciona, pues lo sensato es cambiarlo, es que esto es absurdo. Claro. Llevamos 27 años haciendo una cosa que no funciona. Yo les he demostrado hasta la saciedad, porque este debate se los gané todo. Están derrotados en este debate. Entonces, cuando yo digo que hay que renegociar los TLCs, la gran genialidad es que no se puede. ¿Por qué no se puede? Claro que se puede. Ahí el señor Trump está hablando de renegociar los TLCs por razones distintas a las que yo planteo. Usted no se parece a Trump, obviamente. Exacto, nada. Pero sí dice una cosa, sí se pueden renegociar. Bueno, y el tema de impuestos, ¿aumentaría impuestos o los bajaría? Sí, sobre impuestos yo he dicho un par de cosas. Uno, lucha sin cuartel a la evasión. Probablemente el problema más grave que tenemos. Dice un exdirector de la DIAN que en Colombia estamos perdiendo cerca de 40 billones de pesos por evasión al año, 40 billones de pesos.
Esos son como 4 reformas tributarias. Más 50 millones por corrupción. Más 50 millones por corrupción. Pero además estoy diciendo esta cosa de manera precisa. A las pequeñas y medianas empresas la idea es bajarles los impuestos. ¿Qué es lo que sucede en otros países del mundo? Por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa. Las empresas más poderosas pagan impuestos mayores y eso va descendiendo la tasa hasta hacia proporciones menores, que es como debe ser, digamos, una lógica tributaria. Y por último, haríamos un estudio muy cuidadoso, que no existe en Colombia, para establecer quién paga los impuestos, con precisión, no lo que digan, no los nominales, sino los reales. Entonces aquí hay gente que dice, no, es que mi sector paga 40% de impuestos. Yo le pregunto a la Diana y me dicen que pagan 20%. Eso sería una gran radiografía. Hay que estudiar esto con mucho cuidado porque, o sea, la estructura tributaria no puede ahogar a las empresas, pero tampoco puede dejar sin comida a los trabajadores. El tema que fue lo que nos IVA, hicieron en la última reforma claro, tributaria. el tema del IVA, es que hubo una misión de expertos y demás que supuestamente recomendaron una reforma tributaria integral que nunca llegó. El tema del IVA ha generado, y lo dicen todos los días los comerciantes, una desaceleración de la economía, sobre todo del gasto, del consumo de los hogares, que nos está pasando factura ya en este momento. Si usted llega a ser presidente de la República, ¿desmontaría ese 19%? Esa es una opción que se puede revisar o se debe revisar, pero además hay esto, Erika. Colombia necesita un plan de choque en este momento de su economía. O sea, si usted oye a los economistas y oye inclusive a las organizaciones gremiales, ¿qué están diciendo? Por ejemplo, FENALCO, ¿qué está diciendo? No hay quien nos compre. Y no hay quien nos compre porque la gente está tan pobre que no tiene que comprar y porque el IVA los empobreció. Pero además porque el agro lo hundieron estos gobiernos de los últimos años. Las 2 últimas presidencias golpearon durísimo al agro y a la industria con la enfermedad holandesa. Entonces Colombia necesita hoy como un estartazo, decíamos la otra vez. O sea, un plan de choque que permita aumentar el gasto público y generar nuevos empleos y nueva capacidad de crear riqueza como única manera de buscar que la economía salga. Entonces, sobre esto estamos haciendo un plan muy detallado. Yo espero que empezando enero tengamos una propuesta muy precisa, pues porque no se trata de estar tirando cosas como a la loca, sino de hacer propuestas concretas. Y, por ejemplo, vamos a hacer un esfuerzo grande por reemplazar importaciones. ¿Y el tema petrolero? El tema petrolero, yo he señalado esto en petróleo y en minería. Mi teoría es esta: minería sí, pero no así. ¿Eso qué quiere decir? Minería puede haber y petróleo puede haber, pero hagámoslo bien. O sea, no puede ser destruyendo el páramo de Santurbán como se va a hacer aquí, digamos, la política minera, ni puede ser mediante el fracking que se va a avanzar en el tema petrolero. Ahí hay mucha tela que hay que cortar. Eso es un asunto que he estudiado bastante. Por ejemplo, los impuestos a los combustibles son un abuso. ¿Cómo así que en Colombia se pagan 30% de impuestos a los combustibles? Son los combustibles que consumen principalmente los sectores populares y la clase media. El regalo de 139 pesos. Pesos más. Así es. A esta hora nos dicen que somos tendencia con el hashtag Robledo en Capital. Nos ven usuarios en redes sociales, transmitimos por Periscope, por Facebook, por todas nuestras plataformas. Senador Robledo, usted es una persona que está en medio de la controversia política y tiene sus contradictores. Aquí vamos a escuchar a uno de sus contradictores para ver usted qué le responde. Esto dice de usted el senador José Obdulio Gaviria. La verdad es que su posición es una posición inflexible, una posición fundada en una ideología de su partido, el MOIR, que, como digo, ve la cosa siempre en blanco y negro. Y las cosas nunca son en blanco y negro, tienen matices diferenciables. Como la pregunta sería como usted es una persona dogmática, no ve las cosas en gris, solo blanco y negro, dice José Obdulio. Pero que eso lo diga el doctor José Obdulio sí tiene pues de cómico bastante, ¿cierto? Porque es evidente que si alguien ha sido inflexible son ellos. No, a mí me ponen motes porque no me pueden rebatir mis argumentos. Pero ¿cómo me van a decir que yo soy una persona inflexible si estoy proponiendo que se unan los trabajadores, las clases medias y los empresarios para sacar adelante a Colombia? Entonces, ¿dónde está la inflexibilidad? La primera organización agraria que se creó en Colombia, que incluía indígenas, campesinos y empresarios, la creó Jorge Enrique Robledo, pues con
poco de gente. Entonces, ¿en dónde está la inflexibilidad? Si ustedes preguntan en el Congreso a mis colegas, le dirán que tengo unas relaciones cordiales con todo el mundo. El Polo es un proyecto de gran unidad. Entonces, lo que pasa es que cuando no encuentran a uno cómo rebatirle sus argumentos, le ponen motes. Pero bueno, esa es, digamos, parte de la... O parte también de la le vida. abren investigaciones en torno a la farpolítica. El exprocurador Ordóñez también quiso involucrarlo usted en ese episodio que por vivió ejemplo, el país. ese es un buen caso, ¿no? Entonces me hacen una agresión de ese calibre cuando cualquiera en Colombia puede probar hasta la saciedad que nunca, absolutamente nunca en mi vida, desde que era un muchacho estudiante de la universidad, he sido amigo de la lucha armada en Colombia. Pero no falta quien pueda decir que sí lo soy, porque parte del problema que tenemos con la política es que la mentira es un instrumento fundamental de la política, pero bueno. Y en la izquierda cabe todo. Prácticamente y es ese una es bolsa parte del problema, sin es que fondo. ese es un rótulo que se volvió un rótulo que sirve para todo. Esa es una ¿Usted dificultad qué izquierda representa pues usted, la doctor que Robledo? los colombianos ven. Entonces yo soy una izquierda que cree que en Colombia hay que generar un proyecto de convergencia para distribuir mejor la riqueza y crear más riqueza. O sea, Y en la idea de la creación de la riqueza, por ejemplo, en el agro yo que defiendo, un modelo de agrario de tipo dual. O sea, que progresen los campesinos y los indígenas, pero que progresen también los empresarios con sus obreros agrícolas, porque caben todos. O sea, yo creo que en Colombia puede haber gran economía, pero también debe haber pequeña y debe haber mediana economía. Se trata es de unir a Colombia en un proyecto que, repito, cree más riqueza, distribuya mejor la riqueza y enfrente la corrupción que está, digamos, en la base de todas nuestras tragedias. ¿Y esa izquierda que usted defiende, de qué se diferencia de la izquierda que también pregonan otros candidatos? No, entonces, por ejemplo, en Colombia el nombre de la izquierda se secuestró. Bueno, yo nunca estuve de acuerdo con eso. Sí, o uno puede encontrar, por ejemplo, que hay gente que es santista y dice que es de izquierda. Bueno, pues pueden decir lo que quieran. Yo no puedo, pues por lo menos no coinciden conmigo. Ese es un rótulo. Los rótulos tienen una dificultad, es decir, es que los rótulos sirven para todo. Sí, entonces aquí hay personas que han, digamos, respaldado los dos últimos gobiernos, los dos últimos presidentes mejor, y se ponen rótulos que supuestamente los igualan conmigo. Entonces yo digo, pues el rótulo no sirve, porque aquí lo que hay que mirar es cuáles son las posiciones de las personas y no los rótulos. Yo creo que ese par de rótulos están como mandados a recoger, porque se prestan para mucha manipulación. Entonces yo le pongo así un rótulo, XXX, el que sea, sí, y después cojo esas 3X y digo, XXX es sinónimo de ladrón, de bandido, de asesino, de lo peor. Y cojo ese cosa, ¡pum!, se lo pongo a usted, Jessy, ¿cierto? Sí, claro. Eso es un truco barato, pero bueno, funciona. No, y se puede aplicar para la derecha también. Claro, Usted también claro. puede llegar a decir, no, derecha y paramilitarismo es la misma cosa. Polarización. Entonces, y usted coge y monta un cuento sobre eso y le pega eso al que quiera. Yo creo que no debe ser así. Senador Robledo, ahora que el país está tan fraccionado en movimientos y hay candidaturas por firmas y demás, pues vemos que la derecha, la del señor José Obdulio, ya se está alineando. Ahí están en una coalición los señores del Centro Democrático, también está la doctora Marta Lucía Ramírez, ahí también llegó el exprocurador Alejandro Ordóñez, y en la izquierda pues muchos esperarían que sucediera exactamente lo mismo, pero su izquierda no es la de la señora Clara López, no es la del señor Gustavo Petro y otros movimientos de izquierda que en este momento están en el país. Es que usted se aparta de ellos. Lo que estamos armando con Claudia López y con Sergio Fajardo es unirnos en torno a unas ideas, no en torno a unos rótulos. Entonces, si esas ideas son las que determinan las cosas, el rótulo es lo de menos. Entonces yo, por ejemplo, hace un momento yo dije, esta es una convergencia ni. Se trata de vencer, de derrotar a los mismos con las mismas. Entonces, por ejemplo, no se puede ser santista y estar en esta convergencia. No importa que el rótulo se ponga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos ideas diferentes. O sea, si alguien quiere que el próximo gobierno sea como el tercer gobierno de Juan Manuel Santos, entonces no puede estar. Ahora, ¿qué hemos dicho, Jessy? Sí. Hemos dicho, vamos a finiquitar este acuerdo que estamos haciendo. Y una vez finiquitemos este acuerdo, vemos qué más hacemos. Sí, ahora, si no se finiquita, pues también veremos qué hacemos. Sí, pero vamos por partes. Porque estos son temas complejos, unir es complejo. Pero Petro tiene la puerta abierta o cerrada. Digamos que, insisto en lo que estoy diciendo, Jessy, que estamos mirando, vamos a tomar las decisiones que tomemos de acuerdo con nosotros y ya veremos más adelante qué hacemos. Doctor Robledo, salimos también a las calles y varios ciudadanos
dos personas en particular, Esmeralda Rodríguez y Alejandro Vega, le plantean estas dos preguntas de fondo, de temas importantes, droga y reforma a la salud. Quisiera preguntarle qué estrategias va a utilizar si fuese presidente de la República con la problemática gravísima que tenemos en el consumo de drogas. La salud está en un estado crítico. Yo quisiera saber cuál es la propuesta concreta para solucionar el problema de la atención en salud a la población colombiana. Dos temas gruesos. A ver, entonces en el primer caso, lo primero que hay que reconocer aquí es que la política antidrogas que ha sido decidida en Washington ha fracasado rotundamente. O sea, aquí no nos pueden seguir diciendo, llevamos como 40 años haciendo una cosa y no sirve. Los hechos dicen, ha fracasado, ha fracasado, ha fracasado. Y entonces, y ellos, los mismos con las mismas, lo mismo, hay que seguir haciendo lo mismo y bueno, ya ha fracasado, ya ha fracasado, ha fracasado. Entonces yo estoy proponiendo de entrada como una especie de acuerdo nacional, pongámonos de acuerdo si quieren una cosa todos. Eso ha fracasado. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, eso lo podemos discutir, pero yo tengo un par de criterios para discutirlo. Primero, en la cadena del narcotráfico, en los dos extremos, lo que hay son víctimas. El campesino que cultiva coca es una víctima, es un pobre que no puede sembrar nada porque le importan lo que podría producir y que desesperadamente se va a ese negocio para no morirse de hambre. Ese es una víctima, ese no es un criminal, es una víctima. Y en la otra punta está el consumidor es un enfermo, ese es un problema de salud pública, ese tampoco es un criminal. Entonces hay que dar ese tratamiento. Y en la mitad está el narcotráfico. Y al narcotráfico pues hay que combatirlo. Por supuesto que hay que combatirlo, pero hay que combatirlo también con criterios democráticos. No puede ser pues arrasando. Y yo creo que Colombia tiene que plantear con toda tranquilidad, pero un diálogo, un debate franco a escala mundial. ¿Qué se va a hacer con esto? Porque aquí no puede ser que Estados Unidos nos imponga lo que estamos haciendo. Fracasa por completo lo que estamos haciendo y allá uno no los ve que hagan nada. Pero pues que hagan algo que valga la pena. Ahora, no podemos tomar decisiones unilaterales en el concierto internacional, yo soy responsable de mis cosas, pero sí digo, hay que plantear algo con un las debate. miles de hectáreas que están en este momento sí, cultivadas. se pueden seguir erradicando. Yo no ¿Fumigando? soy amigo, ¿Fumigando? no soy amigo de la fumigación. No, porque cuando se fumiga la coca, las vacas, los burros, la señora, la abuelita, el niño, la gallina y todo el mundo. Eso es una medida absurda. Erradicación voluntaria. O no voluntaria, pero digamos, en condiciones manuales. Exactamente. Bueno, el otro tema, reforma a la salud. ¿Qué haría usted mañana con las EPS en Colombia, por ejemplo? Yo he señalado como frase de que resume el asunto, no más EPS. Las acabaría. No más, pero digamos digamos en este sentido, cualquier sistema de salud necesita administración, que es lo que se supone que hacen las EPS. Entonces, seguirá habiendo administración, pero lo que no podrá hacer es que sea como es ahora. Entonces, en ese sentido, no más EPS, o sea, administración sí, pero con otro carácter, completamente distinto. Este es un tema que yo he estudiado mucho. En el mundo de la medicina y de la enfermería, todos saben que este es un tema que yo he trabajado bastante, tenemos una propuesta muy en detalle, es un tema complejo, pero ahí volvemos a lo mismo, ha fracasado lo que están haciendo. No lo cambian, ¿por qué? Porque aquí hay unos compadres que ganan mucho. Voy a decir una cosa con franqueza. Uno de los hombres más poderosos en el sector salud, en el negocio de las EPS, abogado de Palacino y todo, es hermano de uno de los candidatos a la presidencia de la República. Este es un ejemplo clásico de lo que yo digo, que no pueden seguir gobernando los mismos con las mismas, porque si vuelven a ganar los mismos, pues seguirán las EPS como las reyes de la economía. Sufren los pacientes, sufren los médicos y las enfermeras y sufren las clínicas privadas y los hospitales públicos. O sea, lo que debiera ser el alma del sistema, que es la gente, los profesionales de la salud y la estructura hospitalaria y de clínicas, sufriendo lo indecible. Y los señores de las EPS, como unos príncipes, claro, haciendo lo que se les da la gana. No puede ser así. ¿Y su modelo entonces cómo sería, doctor Robledo? No, ¿Qué propone? ¿Cómo funcionaría mixto, la salud? Un modelo de economía mixta, sí, donde habría una actividad pública importante y donde habría una actividad privada importante y no habría, esto es medio técnico decirlo, pero lo digo, quien administre el recurso, digamos EPS, tendrían que cambiar su naturaleza, porque no podrían hacer ganancia con la plata de la salud, ni serían los reyes del sistema. Entonces, cuando yo digo no más EPS, no estoy diciendo que no haya administración.
Estoy diciendo que no haya secretarias y oficinistas. ¿Estatizar la salud? No, tampoco. de ninguna manera. Fui preciso en señalar un sistema mixto. Visto, perfecto. Donde va a haber una actividad privada muy importante. Por ejemplo, todo el mundo de las clínicas privadas tiene que seguir existiendo, pero también tiene que haber una red pública hospitalaria muy poderosa, porque la vida demostró que ellos se equivocaron también cuando dijeron que había que acabar con el sistema público de salud. Es que resulta que hay muchas situaciones en las que los privados no actúan. O sea, en un pueblo perdido de Colombia, bien pequeño, ninguno va a montar una clínica privada, eso no puede pasar. Entonces ahí tiene que estar el Estado. Y bueno, en los sectores populares ni se diga. Entonces es un sistema mixto de operación donde la ganancia del intermediario desaparece. Bueno, y la corrupción ni se diga, ¿no? Pues porque parte del problema de salud es que aquí no hay auditoría, Erika, usted no me va a creer, pero no existe auditoría. Se gastan casi 35 billones de pesos al año de plata de recursos públicos y no hay auditoría. O sea, se la pueden robar plata en la salud es una ganga, digo yo, porque hay una actitud irresponsable, la ley 100 se crea sin auditoría. O sea, señores de las EPS hagan lo que se les dé la gana, que ni los vigilamos. Cogimos con las manos en la masa a un EPS, robándose 1.4 billones de pesos y se lo robaron. Y el Estado colombiano no hizo lo que tenía que hacer para que eso impidiera. Lo de Medimás ahora es otro escándalo, yo lo denuncié oportunamente, pero esto no puede funcionar. Pero ahí van. Hablemos de la educación, que es otro de los dolores de cabeza para muchos colombianos, porque sienten que no se les ofrecen las opciones, que otros hablan de un declive de la educación pública, que no se está respaldando lo suficiente, y es ahí donde se forman la mayoría de los colombianos, doctor Robledo. ¿Cuál es su propuesta? Mire, recordemos primero esto. Yo fui 26 años profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia. O sea, este es un tema que es parte de mi vida todo el tiempo. La educación debería ser, esto no lo discute nadie, universal, es decir, para todos, de alta calidad para que no sea una estafa, gratuita para que pueda ser para todos. Si no es gratuito, no puede ser para todos. Claro. Y pública, porque si no la paga el Estado, ¿quién la paga? Esto no quiere decir que no pueda haber educación privada, puede haber, pero la educación privada tiene un lío muy grave. Cuando es muy cara, o sea, para gente muy rica puede ser muy buena, pero la educación privada, primero a los más pobres, ni pensarlo, y las clases medias les dan una educación de garaje malísima. Entonces, mi rumbo es todo lo que favorezca la idea de la educación universal para todos, de alta calidad, gratuita y pública, pagada por el Estado, yo favorezco eso. ¿Y si hay plata para eso? Bueno, digo lo favorezco, por eso digo, ¿cierto? Y me opongo a cualquier cosa que vaya en contravía de eso. Pero aquí hay unas realidades presupuestales, yo no entro a escribir sobre hojas en blanco. Y entonces vamos, con estos criterios, entender que como en Colombia, por ejemplo, la línea es la privatización, pues están equivocados. Porque la privatización lo que hace es que los pobres o no puedan estudiar o las clases medias tengan educación de pésima calidad. Y no crean que es lo mismo graduarse usted de ingeniero con un título de la universidad privada más cara de Colombia y con el título de una universidad de garaje, Erika. Usted sabe que llegan los dos muchachos a la empresa y el de la empresa castiga al muchacho de la educación de garaje. O sea, es que uno de los principios de la desigualdad social está en que las pobres y las clases medias no tengan acceso a las mejores instituciones educativas. Yo esto lo conozco bien, yo soy arquitecto de la Universidad de los Andes, o sea, yo sé cómo funciona la educación privada y sé cómo funciona la educación pública. Y lo que estamos haciendo en Colombia es al revés de lo que se debería hacer. Es que los mismos con las mismas han gobernado este país, es al revés. Porque yo defiendo esto que les acabo de explicar y ellos nos quieren meter la mentira de que la solución para la educación en Colombia es privatizar y privatizar y privatizar. Y al mismo tiempo, otra divergencia que tengo con ellos, sin profesores de alto nivel, respetados, queridos, bien pagos, tampoco es posible tener un buen sistema educativo, y me refiero sobre todo a la básica y a la media. Y en Colombia lo que ha habido es una política de persecución al profesorado. O sea, en todos los países del mundo los profesores se valoran, se respetan, y aquí siempre nos los han presentado como lo peor de Colombia, y no lo son. Sin ellos no tendríamos nada de lo que tenemos, y yo sé lo duro que es ser profesor. Entonces, se trata de otro asunto. O sea, yo llevo toda mi vida en la oposición no por un capricho, es que tenemos ideas distintas de cómo se debe gobernar. Y la vida prueba que ellos han fracasado en la solución de los problemas nacionales. A unos cuantos les va muy bien,
Y a mí no me choca que a alguien le vaya bien, ese no es mi problema. Pero a mí sí me molesta que a tantos les vaya tan mal. Doctor Robledo, hablando de educación, el rector de la Universidad del Rosario, José Manuel Restrepo, le plantea la siguiente pregunta. En materia competitiva, Colombia lleva varios años rezagado, estancado o aún perdiendo posiciones comparado con otras naciones del mundo entero. Un tema central para avanzar es la innovación. ¿Cuál va a ser su estrategia puntual para mejorar en materia de innovación, ciencia y tecnología? ¿Cómo vamos a lograr, a través de este esfuerzo, avanzar en materia competitiva? ¿O seguiremos siendo un país en donde la innovación es una cenicienta en el presupuesto de la nación? Ahí está clara la pregunta del rector del Rosario. Sí, una de las pésimas herencias que va a tener el próximo gobierno es que aquí el que gane la presidencia de la República, y espero ser yo, va a ser como ganarse la rifa del tigre, ¿cierto? Porque nos van a entregar un país completamente descuadernado. O sea, no es ganarse el baloto. No, esto es completamente descuadernado. Y uno de los descuadernos de este país es que Colombia es uno de los países del mundo que menos invierte en investigación y desarrollo en ciencia. Esto es una vergüenza. O sea, estamos del orden de Haití, cosas de ese corte. Y les importa un pepino. Uno de los líos que tenemos con los TLCs son cuáles, es que los TLCs destruyen la capacidad del desarrollo científico técnico de un país, porque nos obligan a traer del exterior todos los bienes complejos. A la gente aquí la engañan, que es que vamos a exportar, que agro, que industria, paja. Colombia está diseñado para que exporte materias primas agrícolas y mineras, que no necesitan desarrollos científicos ni tecnológicos. Y esa es la política que hay. Entonces en mi gobierno va a haber una concepción completamente diferente. Yo de esto entiendo, yo repito, fui muchos años profesor en la universidad, entonces habrá que aumentar el presupuesto. Pero también he dicho que voy a generar una especie de alto comisionado, llamémoslo así, dependiente del presidente de la República en persona. O sea, este es de esos temas. Yo voy a coger unos cuantos temas que los voy a volver mi tema personal. Corrupción, lucha contra la corrupción. Ahí voy a estar como jefe de Estado, en detalle sobre eso podemos mencionar. Pero termino lo de la investigación. El tema de la ciencia va a ser tema de mi prioridad y de mi resorte. Y habrá que desarrollar una política muy centrada en el Ministerio de Educación, en conciencias, pero también tendrá que haber una política transversal, o sea, todo el Estado colombiano tendrá que interesarse por esto. Y cuando yo digo renegociar los TLCs, estoy diciendo que eso podría crear condiciones para un auge del avance científico y tecnológico del país, porque de entrada permitiría competir. Es que en las condiciones técnicas de hoy y de los TLCs, usted puede tener en Colombia el mejor especialista en cebada del mundo, por decir alguna cosa. Pero en las condiciones en que está, no habrá cebada en Colombia, porque la política es quebrar la cebada. Así yo tenga el mejor agricultor, el mejor agrónomo del mundo. Entonces, aquí toca combinar. Pero ahora que le preguntaba a Erika, doctor Robledo, usted siempre ha tenido un discurso contra la corrupción. En concreto, ¿qué acciones tomaría para combatir la corrupción en Colombia? ¿Qué entidades crearía? ¿Cómo sería la propuesta en concreto que usted impulsaría? La primera propuesta, ya lo dije, es que no vuelvan a ganar los mismos. Porque es que estamos como estamos por culpa de ellos. Listo. O por acción o por omisión, o porque hicieron lo que no tenían que hacer o porque se hicieron los locos frente a los corruptos. Entonces, la primera propuesta es derrotarlos. Si no logramos eso, no hay nada que hacer. Segundo, he señalado, yo gano la presidencia en mayo y al otro día nombro una comisión de gente ultra honrada de todos los sectores políticos, no me importa, pero gente de honradez a toda prueba. Esos existen en Colombia, hay muchos. De una gente de alto nivel técnico, que diseñe en el brevísimo plazo del triunfo y de la posesión un plan completo de medidas anticorrupción. Entonces, por decir alguna cosa, vamos a volver al control previo de la Contraloría. Y no puede seguir sucediendo que el Contralor diga, es que yo veo que se están robando la plata y no puedo hacer nada porque me tienen prohibido actuar, para poner un ejemplo. Pongo otro ejemplo. Aquí vamos a reducir al mínimo, pero prácticamente a nada, el abuso que están cometiendo contratando las obras públicas con normas de empresa privada, porque eso es debilitar el control y volver que robarse la plata sea un paseo. Sí, exacto, ese tipo de cosas ni pensar. Pero lo principal, yo aquí quiero insistir en esto, es con quién voy a gobernar. Y yo no voy a gobernar con corruptos.
En eso voy a ser ultra estricto. O sea, vamos a gobernar con gente que su primer examen que tiene que pasar es ser y parecer honrada. O sea, mi gobierno, los que no parezcan honrados se van también. O sea, vamos a poner una cosa súper dura en esto. Y bueno, y otras muchas medidas que podrán tomarse, pero lo primero es la voluntad del Estado. Es que si no hay voluntad política para hacer las cosas no se hace. Y aquí nunca ha habido, nunca, ningún gobierno que haya encabezado una lucha de verdad frontal contra la corrupción. Miren, en este momento se está aprobando una ley, hoy casi la votan en el Senado, una ley que me temo que la van a aprobar todos ellos, que señala que si un corrupto contrata un crédito con un banco y el corrupto no le paga al banco, el Estado le paga al banco, para favorecer a Odebrecht y para favorecer a los banqueros de Odebrecht. No, ¿hasta dónde va a llegar esta desvergüenza con el cuento de que no sé qué y le dicen a uno cosas? No, oye, no doctor, puede ser así. Que doctor se tapan Robledo, con la misma cobija. doctor Robledo, se nos Hay empieza... un pacto de impunidad y de corrupción en Colombia. Voy a decir una cosa bien dura. Sí. ¿Qué país del mundo tolera que el fiscal sea el doctor Néstor Humberto Martínez Neira? Doctor ¿Qué Robledo, más untado, pregunto yo? ¿Hay alguien más untado en Colombia de todos los escándalos de corrupción de los últimos años? O sea, no es garantía de imparcialidad, no es garantía de objetividad, porque por donde se mueva se tropieza con sus amigos o con quienes lo han contratado en los grandes negocios. doctor Robledo, se nos empieza a acabar el tiempo, estamos cerrando estas entrevistas con un modelo. Le voy a mencionar unos nombres y usted nos dice qué palabra se le viene a la cabeza. Ese es el test ácido. Terrible. No, sí, usted ya se lo habrán preguntado 1000 veces. No. Bueno, empecemos. Álvaro Uribe. No, un contradictor enorme, ¿no? Vargas Lleras. Otro contradictor enorme. Sergio Fajardo. No, estamos bregando a unirnos con Sergio, claro. Claudia López. También estamos en el mismo proyecto. Gustavo Petro. Pues una persona bastante diferente a mí. Timochenko. El jefe de las FARC, esperemos que haga todo el esfuerzo porque esos acuerdos se cumplan religiosamente. Nicolás Maduro. No, el presidente del país vecino. Donald Trump. Difícil encontrar un presidente de Estados Unidos peor que este. Dos preguntas rápidas. ¿Usted crearía algún ministerio nuevo a los que ya funcionan en Sí, Colombia? he dicho ¿Cuál? que voy a crear un ministerio de la pequeña y mediana economía urbana y rural. Listo. Urbana y rural. Si no creamos más riqueza y si no la crea en buena medida la pequeña y mediana economía, no se va a poder. Bueno, lo que sí es claro, Erika, es que Robledo ya dejará de ser congresista. ¿Cuántos años duró usted en el Congreso, doctor Robledo? Pues en julio voy a completar 16, ya es Bueno. hora de que me pongan otra cosa. Usted Espero ya, ser el presidente. sí o sí, no va a ser Sí, congresista. ya que me desanave, yo creo que creo que le presté con honradez mi servicio al país Le en entrega esa la esfera. bandera a Aurelio Suárez. Aurelio Suárez. Sí, o a los Bueno, el Polo va a tener una lista de lujo y espero cualquiera de ellos Y lo va a hacer muy una bien. palabra para resumir el Congreso. No, yo creo que la institución Congreso es la expresión máxima de la democracia en una república como esta. Entonces el problema no es el Congreso, el problema son las mayorías que ha habido en Colombia. Son los congresistas. Y esas mayorías, mal orientadas por los gobiernos, entre otras cosas, y los ministros, pues tienen, digamos, las malas decisiones que son tan comunes en ese Congreso. Doctor Robledo, gracias por estar acá en Opina Bogotá de Canal Capital, por responder por contar sus propuestas, por responder todas las dudas, por responderle a sus críticos. De eso se trata este espacio. Y sí, a usted mil gracias por su hospitalidad, Erika, también Buenas mis saludos. noches. A los televidentes un saludo muy cordial. Erika, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Y aquí estamos, Yesid, como nos comprometimos el primer día, conociendo las propuestas de todos los candidatos a la presidencia de la República que han aceptado esta invitación del Canal Público de Bogotá, el Canal de la Gente, el Canal Capital. Así es, a todos ustedes muchas gracias por habernos seguido por señal abierta, por plataformas digitales, y mañana es el Día de las Velitas, viene un viernes festivo y el lunes seguimos con una nueva entrevista con los candidatos presidenciales. Muy buenas noches. Gracias.